las mismas caras, por ejemplo, o sea, no son las mismas personas para puestos diferentes, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, el presidente municipal, el candidato a presidente municipal, yo no tengo el gusto de conocerlo, nunca lo había escuchado. Y bueno, salvo en esos casos, pero también qué complicado, es que es como... es una contradicción, porque si pones a las mismas caras que ya tienen una trayectoria, vas a decir, hay que aflojar a las mismas caras. Pero si pones gente nueva, vas a decir, es que este cuate no tiene ninguna experiencia. Entonces es algo como que tienes que combinar para convencer de alguna manera, ¿no? Es correcto, tienes que hacer un acuerdo entre los actores políticos de carrera y la parte de la sociedad civil, abrirte también a la sociedad civil. A ver, el PRI tiene entre sus candidatos a gente de la sociedad civil, pongo el ejemplo, Sergio Carrillo en la capital, es un hombre de la sociedad civil, un empresario exitoso, que tiene una amplia acción comunitaria en la sociedad, que no había andado en la política, ¿verdad? Entonces es un actor político importante que nos permite sacar adelante una expresión de propuesta en la ciudad de Chihuahua. Te pongo otro ejemplo, a ver, Delicias, Jessica Jurado, ciclista, participante de los centroamericanos, pues que no ha sido candidata en nada, ¿verdad? ¿En nada? Una mujer muy joven, muy echada para adelante, esforzada. Miguel Jurado Prieto en Parral, un empresario también que no había participado en ningún partido político y que se acerca al PRI y le damos la oportunidad de participar. Diferente caso el de Juárez, con Adriana Fuentes, que ya ha sido diputada local, diputada federal, que es empresaria, pero tiene una participación política más permanente en el PRI. Es decir, hemos tratado de generar un acuerdo entre ciudadanos, entre actores políticos, para poder sacar adelante el reto electoral. ¿Qué hacer? A ver, los partidos políticos, todos tenemos un reto, ¿eh? Todos tenemos un reto de despojarnos del yo para pensar en el todo, que es la comunidad. ¿Sí? Ese es un gran reto que tenemos todos los partidos políticos, ¿eh? Todos los partidos políticos debemos de pensar diferente. Si no logramos pensar diferente, si no logramos después de este proceso electoral modificar nuestra forma de pensar y reagruparnos en bienes superiores, vamos a perder el camino y el presidente de la República va a tener un control excesivo del país. Y la visión que tiene el presidente de la República y sus cercanos al presidente es una visión pues muy, muy lamentable, porque estamos regresándonos a los años 70, en donde, por ejemplo, si producimos energía con gas natural, energía limpia, la volvemos a producir con carbón. Con carbón, sí, claro. Pues más contaminante, es decir, estamos apostándole al pasado en lugar de apostarle al futuro. ¿Por qué no le apostaron a una alianza? O sea, digo, a mí me queda claro, y perdón por lo que te voy a decir, yo creo que ahorita como van las encuestas, pues los que irían adelante, los dos que van adelante serían María Eugenia Campios y Juan Carlos Loeras. O sea, en las encuestas, en todas las encuestas que yo he visto, ¿no? ¿Por qué no se hizo aquí una alianza con el PAN, por ejemplo, para fortalecer precisamente una oposición fuerte? Mira, nosotros estuvimos para fortalecer una oposición fuerte, para hacer una oposición fuerte. Yo lo que te diría es que hay acuerdos que escapan a lo local, fue un acuerdo a nivel nacional, y hubo algunas oposiciones por parte de algunos militantes del PAN al tema de la alianza, militantes distinguidos, muy distinguidos en el estado de Chihuahua, quienes consideraron que no era conveniente tener una alianza en el tema de la gobernatura. Nosotros siempre abiertos estuvimos a generar acuerdos, generar alianzas, porque hay bienes superiores al PRI y a los militantes del PRI. Pero no se dio muy parcializada en las diputaciones federales, más en lo local. Y eso también le complica el escenario al propio PAN, ¿verdad? O sea, el PAN pudiera pensarse que tiene una candidata muy fuerte, pero pues que trae un amparo bajo el brazo, ¿verdad? Entonces, y que traen un pleito interno desgarrador entre ellos, ¿verdad? Que no sabemos dónde va a parar. Y esa parte también es un tema que debe preocuparnos a todos como sociedad. ¿Cómo vamos a llegar al nuevo ejercicio gubernamental? ¿Con personajes que tienen experiencia, trayectoria, conocimiento del Estado? ¿O con personajes que tienen un cuestionamiento social, cuestionamiento de manejo de la administración? O una persecución política, también puede ser. Lo que sí te digo es que en el tema de la persecución política, entonces sería una persecución política también para los del PRI, que están siendo procesados, que han sido procesados por los mismos hechos, por los mismos casos y con los mismos testigos. Es decir, hay militantes del PRI que han sido encarcelados, han sido procesados, y los mismos testigos son los que los aportaron, ¿verdad? Los mismos recibos, por ejemplo, son los que los metieron. Entonces yo por eso reclamo del Poder Judicial una actitud imparcial, es decir, una justicia
que no sea selectiva, ¿verdad? Porque mientras en este estás generando, voy a poner un ejemplo del día de hoy. A Christopher le otorgaron un amparo para llevar su proceso en libertad. Sí. Y el juez no se lo autoriza. ¿Por qué si no es un delito de los previstos como graves en el artículo 19? ¿Y por qué acá con un amparo difieres audiencias? Okay. Caso similar, supuestos recibos por 2 millones de pesos, supuestos recibos los del PAN por 16 millones de pesos. Mismos recibos, mismos hechos, mismos casos, mismos personajes. ¿Por qué la actuación diferente del Poder Judicial? ¿Sí me explico? Sí, claro. Eso es lo que yo planteo. O sea, la justicia tiene que ser pareja para todos. Entonces... Pero se continúa siendo, a lo mejor, persecución política también. Correcto. Por eso puede ser una persecución política, pero con una aplicación de la justicia diferente. Entonces, es una persecución política que se debe de atender, y reitero, por el Poder Judicial de una manera igualitaria. Porque, supongamos, yo no estoy diciendo que sean culpables, ¿eh? Sí. Si del Poder Judicial determinan que la candidata del PAN es inocente, seré el primero en reconocerlo, porque es un hombre de leyes. Punto. Pero, si se determina esa inocencia en esos mismos hechos, esos mismos casos, los que ya han sido procesados por estos asuntos tendrán la posibilidad de ir a la Comisión de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por una inequidad procesal en su procedimiento. Porque son los mismos, reitero, mismos hechos, mismos testigos, mismas circunstancias. Entonces, aquí por eso el Poder Judicial tiene que tener mucho cuidado, y el Ministerio Público también, ¿verdad? Sí. Porque entonces estaremos hablando de una persecución política de los opositores en general al gobierno o al gobernador. Entonces, eso sería muy lamentable, eso sería un hecho muy, muy lamentable que se estaría viviendo en Chihuahua. Por eso yo reitero, Magali, creo que los partidos políticos todos tenemos que cambiar, porque la sociedad nos está cambiando. Totalmente. La sociedad nos está cambiando, la sociedad nos está exigiendo ser diferentes. ¿Se tendrían que ciudadanizar? Nos tendríamos que hacer más abiertos a la ciudadanía, escuchar más y hablar menos. Sí. Yo creo que ese sería un gran tema, ¿verdad? Porque a veces pensamos que sabemos todo y no sabemos todo, hombre. Nos hagamos tarugos. Puedo decir otra expresión, pero nos hagamos tarugos. O sea, la gente tiene una visión muy de rechazo de los partidos políticos en general. Totalmente de acuerdo contigo. Pero luego dice, totalmente. Pues es lo que hay, ¿verdad? Pues a ver con quién nos va mejor. Pues sí. Es decir, a veces no te eligen por ser el mejor, sino por ser el menos peor. Sí, desgraciadamente así es. Y eso no es bueno tampoco, ¿verdad? Eso no es bueno para la política. Entonces, yo creo que los políticos tenemos que buscar cómo cambiar. Y si ya estamos resueltos a no cambiar, pues entonces vayámonos a otra actividad, porque la ciudadanía nos va a cambiar forzosamente, ¿verdad? Totalmente Entonces, de acuerdo. Yo pienso así, esa es mi visión personal, obviamente, una visión que comparto con muchos militantes del partido, porque tampoco ya los partidos políticos son dueños de nadie, es decir, ya no somos dueños de grupos como antes se pensaban, es que los campesinos todos están con el PRI, eso no es cierto. No, y yo siento que ya la gente como que vota más por la persona que por el partido, eso es una realidad, ¿eh? Y eso ha venido ocurriendo de poco tiempo para acá. La identidad partidaria ha bajado y la identidad con la persona ha aumentado. Exactamente. Sin embargo, también los políticos no son de generación espontánea. ¿No? Tiene que haber una formación y una carrera, como decías tú hace un rato. O sea, ¿cómo le haces para que un empresario conozca y sepa? Entonces, tiene que haber políticos preparados, políticos de carrera, sí, claro, políticos que conozcan. Tendría que haber, yo siempre he dicho, tendría que haber una escuela especialmente para preparar políticos. Y cada partido político tiene una institución para eso, pero a veces no le damos el uso adecuado. Exacto. Para ello. Te pongo el ejemplo, vuelvo al ejemplo de Morena. Del presupuesto que tiene Morena, tiene que destinar un porcentaje a la preparación y capacitación de sus cuadros. Y a veces no se destina ese recurso, por eso los partidos muchos son multados, porque no destinan ese recurso a la preparación, a la capacitación. Entonces yo creo que tenemos que perfeccionar aún más la preparación, la capacitación, para poder evitarnos los problemas que actualmente estamos viviendo, ¿no? ¿Tú pondrías a una reina de belleza como candidata por la gubernatura? Yo no. O sea, es ridículo lo que está sucediendo, ¿no? Yo no. Yo, Alejandro Domínguez, no. ¿Te parece ridículo o no? Me parece ofensivo. Me parece ofensivo. Porque... Digo, sin demeritar la inteligencia que pueda tener la mujer, pero no tiene una preparación política, ¿estás de acuerdo? Y lo mismo pasa con todos los luchadores y futbolistas y actores y todo lo que están poniendo los partidos políticos, porque no hay de dónde agarrar, Alejandro, esa es la realidad. Están tras de los votos y no tras de lo funcional. Exactamente. Pero yo te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner el ejemplo de Tony Meléndez, que fue un candidato nuestro.
candidato que nos fue criticado por esa razón, como trajeron un cantante a ser el candidato. A ver, pero es una persona que viene de abajo, que ha batallado y que batalló mucho para construir una carrera. Pero en la función legislativa, porque fue mi compañero diputado, no faltó a una sola sesión de la Cámara de los Diputados. Un hombre responsable con sus actividades como diputado en la Cámara, en las comisiones. ¿Y ya no quiso seguir y en la gestión, en el caballo o cómo? Y en la gestión. Pues ahorita está inmerso también, pues cuando te dedicas también al tema de la política, pues descuidas lo otro. Lo otro, sí, entonces, sí, claro. Ahorita está enfocado en su tema empresarial, de sus negocios y su tema de su grupo musical. Pero bueno, hay excepciones, ¿verdad? Sí, hay sus excepciones, claro. Hay sus excepciones pero... que te salen unas lumbreras, ¿verdad? Sí. Entonces tienes que apostarle a todo eso. Yo lo que creo, por el caso particular que tú mencionas de esta reina de belleza, creo que los tres partidos políticos, que ahí también va el PRI. Sí, el PRI. Por eso te pregunté. Creo yo que debieron primero haber puesto en la balanza, más que la popularidad, los rasgos importantes de conocimiento que ella pudiera tener de la región de Baja California. Es decir, qué conoces, qué sabes, qué impulso tienes. Ese tipo de detalles creo que son también importantes, porque la popularidad no es todo, ni el dinero es todo en la política, ¿verdad? Creo que ese es otro problema que tiene la política. El excesivo gasto que se tiene en la política, el excesivo uso de recursos, y eso pues también te limita en poder valorar el ciudadano quién tiene mayor capacidad para poder ser un gobernante. Porque gobernar no es nada más la foto bonita en un espectacular o en un video, hablar bonito, ¿no? Es conocer las entrañas del gobierno, ¿eh? Saber de qué se trata, ¿eh? Porque, a ver, el próximo gobernador, la próxima gobernadora, yo soy un convencido que la elección va a estar entre dos mujeres, entre Maru y entre Graciela, porque las cosas van a irse moviendo de aquí a la elección. La gobernadora del próximo sexenio va a tener que enfrentar 3 problemas fundamentales, bueno, 4, 5. Tema económico, tema financiero del Estado. Sí. El gobierno actual va a entregar más deuda que la que recibió. Sí. Va a tener un déficit de cercano a los 9,000 millones de pesos. Pensiones, quebrado. Educación. En este tema de la pandemia, ¿quién sabe cómo vamos a seguir con el tema de la pandemia? ¿Cómo vamos a seguir prestándole la educación a nuestros hijos? Sí. El tema de infraestructura educativa, el tema de capacitación de maestros y el gran tema de cómo tenemos y acercamos tecnología a los muchachos para que accedan a la educación, porque no todos tienen tablets, no todos tienen computadora. No todos tienen internet, ni para pagar el internet. Sí. Ese es un tema que es importante atender. Deja tú no todos, la mayoría. La mayoría. Nos vamos a otro tema, el tema de salud. Pues sí estamos enfocados en la pandemia, pero hay otras enfermedades, la diabetes, la hipertensión, las personas con cáncer, los de las vacunas para los niños, por ejemplo, la tuberculosis, todo este tipo de enfermedades se nos van a detonar y se nos van a juntar con el fenómeno de pandemia que estamos viviendo. Y no se ha preparado ni el Estado mexicano ni el gobierno del Estado para atender ese problema. Y luego me voy a otro, el tema de la seguridad. Sí, no, bueno, entonces, es decir, estos rubros de temas necesitas conocer el ejercicio del gobierno y no llegar a aprender de qué se trata. Exactamente. En eso nosotros tenemos una ventaja competitiva con nuestra candidata, porque Graciela sí conoce estas partes, la licenciada Graciela Ortiz conoce esta parte porque ha sido servidor público, ha trabajado en el gobierno, conoce los 67 municipios, y esa es una ventaja competitiva que nosotros tenemos. Obviamente tenemos handicap en contra porque pues la marca está dañada, porque la marca tiene su afectación, tenemos ciertas altas y bajas, ¿no? Pero ese es un tema que nosotros tendremos que dejar claro, ¿verdad? Sí, la candidata del PAN tiene conocimiento del municipio, más no del Estado, que son dos cosas muy diferentes de administrar un Estado a un municipio, totalmente diferentes, incluso en el manejo de la deuda pública. Entonces, esa parte, pues es algo que el ciudadano debe de revisar, debe de analizar para el momento en el cual va a tomar su decisión, ¿no? Ay, Alejandro, pues nos extendimos muchísimo en la plática, pero pues un placer tenerte aquí. ¿Algo más que desees agregar a la entrevista? Agradecerte, Magali, como siempre, la oportunidad, tu buena conducción, pero sobre todo los likes que le das a las redes sociales. Eres muy activa en las redes, ¿va? Te sigo en las redes. Gracias. La actividad que tienes en las redes y felicitarte por este formato y a tus órdenes siempre para podernos comunicar con quienes ven y con quienes nos escuchan. Muchas gracias. Gracias.